Hoy vamos a ir a Colosenses. Esta es la primera de una serie de varias enseñanzas sobre este capítulo 1 de Colosenses, los versículos 9 al 10. Estos dos versículos, Colosenses 1 del 9 al 10, nos explican la manera de cómo llevar una vida digna de Dios. Y vamos a leer este versículo. Dice de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí está el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Colosenses, diciéndoles que él no dejaba de orar, no cesaba de orar por ellos. ¿Qué pedía en sus oraciones? Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces aquí vemos las claves para llevar una vida digna de Dios. ¿Sí? Nos dice que para llevar una vida digna de Dios debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad del Padre, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos dice que para poderle agradarle en todo, para llevar buen fruto en toda obra y crecer en el conocimiento de Dios. Estos son los requisitos para llevar una vida digna de Dios. Hoy nos vamos a concentrar en este primer punto, que para andar como es digno del Señor, necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese bien que ese versículo dice inteligencia, sabiduría e inteligencia espiritual. No está hablando de la sabiduría y de la inteligencia humana, del mundo. Está hablando de una sabiduría y una inteligencia que proviene de Dios, que proviene de lo alto. Miremos qué dice con respecto a la voluntad de Dios Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Llevar una vida digna de Dios necesita que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque Él tiene el conocimiento de todo, lo que pasó y lo que está por venir, lo que está pasando y lo que está por venir. Entonces, llevar una vida llena del conocimiento de Dios nos va a ayudar a nosotros a evitar evitar dificultades en el proceso de toma de decisiones. Sabemos que el Señor tiene pensamientos acerca de nosotros de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y vivimos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, pues los resultados son resultados de paz y no de mal, ¿sí? Para recibir lo que esperamos, todo lo que esperamos de sus promesas, ¿cierto? Vivir una vida como Él nos lo promete. Entonces, es mejor, mira lo que dice acá Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Fíjate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Para tomar decisiones es mejor confiarnos en el Señor que confiarnos en nuestra propia prudencia. Es mejor llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Mira lo que dice el 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Exacto. Entonces pareciera que estuvieran opuestas la sabiduría de Dios y la sabiduría nuestra, ¿cierto? Parece ser que nosotros quisiéramos coger por un camino y el Señor quiere que cojamos por otro camino. Él quiere guiarnos por el camino que es. Entonces por eso, como nosotros no tenemos certeza de lo que vendrá, el Señor sí la tiene, la certeza de lo que vendrá, es mejor confiar en Él, confiar en el Señor y no guiarnos en nuestra propia prudencia. Ahí es cuando entramos en el tema de la sabiduría, ¿no? La sabiduría y el entendimiento. El que proviene de lo alto, que es el de Dios, versus el que proviene de nosotros, que es limitado. Mira lo que dice Isaías 5:21. ¿Quién tiene Isaías 5:21? Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción. En la versión Reina Valera dice, ay de los sabios en sus propios ojos. Es una advertencia, ¿sí? Les va a pesar. Cuando tomamos decisiones confiados únicamente por nuestra propia prudencia, ¿sí? Y no nos sujetamos a la voluntad de Dios, nos pesa, porque terminamos equivocándonos,
¿sí? Mire lo que dice con respecto a la sabiduría humana, 1 Corintios 3:19. Dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. La sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Así es. En la versión Reina Valera dice, es insensatez para Dios. ¿Sí? Y él dice que aquí atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. O sea, las personas que se creen sabias en su propia prudencia terminan embarrándola, terminan estando mal, quedando mal. ¿Qué dice Santiago 3:15 con respecto a esta sabiduría humana? Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. La versión de Reina Valera dice de esta sabiduría no es que la desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. O sea, hay dos sabidurías, la sabiduría que desciende de lo alto y la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo, en la palabra de Dios dice que además de ser terrenal, que ser animal, es diabólica. O sea, está altamente influenciada por Satanás. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la sabiduría de Dios? Leamos Santiago 3:17. ¿Quién tiene Santiago 3:17? En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Eso es lo que produce en la vida de una persona la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Sí? Por eso Pablo no oraba sin cesar para que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad con todo entendimiento y sabiduría espiritual, porque todo esto, paz, tranquilidad, bondad, mansedumbre, todo eso lo produce la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Proverbios 16:16 dice, Cuando mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. La Reina Valera dice, mejor adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea, el Señor sí nos está invitando a que adquiramos sabiduría y entendimiento, pero no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que proviene de lo alto, la que proviene de Dios. Lo compara que es más valioso aún que el oro y que la plata. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo hagamos, ¿cierto? Y Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. O sea, el Señor no solo nos invita a que adquiramos sabiduría y a que adquiramos inteligencia, que proviene de lo alto, que es muy valiosa, sino que además nos dice que la podemos pedir. La podemos pedir a Dios, que Él la provee en abundancia y sin reproche. O sea, Dios gustosamente nos trae su sabiduría para que nosotros conozcamos su voluntad y podamos tomar decisiones acertadas para que podamos obtener el fin que esperamos, ¿cierto? Mire lo que dice Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Nuevamente el Señor nos insiste que adquiramos sabiduría, que adquiramos buen juicio, entendimiento, ¿cierto? Y mire, nos dice cómo hacerlo. En este versículo nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Ya sabemos que se las podemos pedir. Podemos pedir, es una manera de adquirir la sabiduría que proviene de lo alto, pidiéndosela a Dios, ¿sí? Pero debemos complementar con esto. Mire, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, de la palabra de Dios. No nos apartemos de la palabra de Dios. El Señor nos está recomendando que leamos las Escrituras, leamos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, nos llenamos del conocimiento de su voluntad y adquirimos esta sabiduría y este entendimiento. Entonces lo podemos pedir, ¿sí?, al Señor, que nos la entrega sin reproche, abundantemente, y lo hacemos también cuando ponemos las palabras de Dios en nuestra boca. Es decir, ponemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestra boca. Ahora, mire cuál es la ventaja de hacer esto, ¿sí? Leamos Isaías 48:18. Este versículo le encanta a Gina. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos,
Entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. La Reina Valera le dice de una manera un poco más romántica, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nosotros nos hemos metido en problemas, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, por confiar en nuestro propio criterio y en nuestra propia voluntad. Y miramos atrás y decimos, uy, cómo me hubiera gustado conocer de Dios antes, cómo me hubiera gustado, Señor, para no haber cometido esos errores, ¿sí? Bueno, lo que pasó, ya pasó, ¿sí? Pero podemos tener la certeza de aquí en adelante. Podemos nosotros decir, definitivamente no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos confiar en el Señor, llenarnos del conocimiento del Señor, de la voluntad de Dios para con nosotros, ¿sí? Llenos de ese conocimiento de su voluntad, pero con todo entendimiento y sabiduría espiritual. Y de esa manera, mire lo que dice acá, sería mi paz como un río. Entonces tenemos la certeza de que será nuestra paz como un río. Viviremos tranquilos, viviremos confiados en el Señor, ¿sí? Y tu justicia como las ondas del mar. Sabremos que seremos justos, que nada nos hará daño, que nada nos maltratará, que los resultados de nuestra vida serán los resultados que esperamos nosotros en Cristo Jesús. Entonces la invitación el día de hoy es a poner nuestra confianza en el Señor, a ser llenos del conocimiento de su voluntad, pero no con nuestra sabiduría, con nuestros criterios, sino con la sabiduría y el entendimiento que proviene de lo alto, ¿sí? Esa sabiduría, ese entendimiento que produce buen fruto, que nos permite tener nuestra paz como un río. Amado Padre Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú iluminas cada día nuestra mente con tu palabra, nos llenas de tu entendimiento, nos haces conocedores de tu voluntad. Te he pedido, Padre Santo, Señor, que nos fortalezcas cada día más en el conocimiento de tu palabra, para que de esta manera, Señor, nos fortalezcamos cada día más en ti, Señor, y podamos identificar tu voluntad en nuestra vida, lo que es tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Prometo, Señor, cada decisión que tome, consultarla contigo, Señor, y no tomar ninguna decisión hasta no estar seguro de cuál es tu voluntad para conmigo y para los que están conmigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.